el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, hoy en una mañana bastante fresca, fría. La temperatura en este momento donde me encuentro y en este día que lo estoy grabando está apenas a unos 44 grados, pero dice aquí que se siente a 40. Para aquellos que les gusta saber estas cosas, los que simpatizan con el frío y los que no simpatizan con el frío también. Estoy aquí en un banquito, en este panorama tan hermoso, en esta mañana, para que sigamos hablando del poderoso capítulo 8 de Romanos. Así que espero que estés compartiendo estos episodios de Grace 21, Gracias para el siglo XXI, con tu familia, con tus amistades, para estudio personal y para estudios en grupo. Y vamos de inmediato, para aprovechar el tiempo al máximo. Déjame hacer algo aquí rapidito para yo tener una mejor idea del tiempo, ¿verdad?, que estoy llevando. Y vamos a ponerlo aquí. Y así entonces yo tengo una idea más o menos por dónde ando. Y nos quedamos, leímos los dos primeros versículos del capítulo 8. Ahora vamos al versículo 13 en adelante. ¿Qué te parece? Vivir la vida de fe, vivir la vida en Cristo, vivir la vida en Espíritu, no es tan fácil. Porque estamos en esta lucha constante, una lucha bien fuerte que tenemos con la carne, porque estamos en ella todavía, pero tenemos una promesa que se nos va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo, ¿verdad?, inmortal, como parte del momento en que seamos transformados. Pero en lo que ese día llega, pues luchamos. Déjame ver si puedo recordar un versículo que me viene a la mente. A veces es que no tomo la nota, debería tenerlo cerca, a veces lo hago, pero otras veces todo sale bastante espontáneo. Pero primero vamos a leer el versículo del capítulo 5 de Gálatas, antes de proseguir con Romanos, donde dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿verdad?, esclavitud de la ley. Y estamos viviendo en la gracia, y una de las acusaciones más grandes que se hace a los que creemos en la gracia del Señor, el mensaje que el Señor Jesucristo glorificado, resucitado, le dio al apóstol Pablo, es que le estamos diciendo a la gente que tienen un cheque en blanco para que vivan como les dé la gana. De ninguna manera, como dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que vivir de esta nueva realidad que tenemos, que somos salvos, hijos de Dios, que nuevas criaturas, y ahora podemos vivir en el Espíritu lo que no podíamos hacer en la carne. Así que no tenemos que volver a esa esclavitud que las personas quieren vivir a su manera, en sus reglas, a veces porque su iglesia, su denominación tiene unos pensamientos que en el análisis, cuando se hace el análisis, realmente se está llevando a las personas a vivir bajo las reglas de hombres, de tradiciones y de cosas que tuvieron su uso en el pasado, pero ahora en Cristo, y con este mensaje de gracia, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues tenemos una manera, un patrón distinto de vida, un programa de gracia en el cual nosotros estamos, porque antes estábamos en otro programa, en el programa de la ley del pecado, de estar muertos espiritualmente, de la carne nos dominaba, pero ahora el sistema de vida que tenemos ahora es glorioso y maravilloso al haber creído en Cristo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Vamos a ver. Dice el versículo 13 también del capítulo 5 de Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y esta palabra va a salir mucho cuando estemos leyendo los próximos versículos de Romanos, el capítulo 8. Que no vivamos para la carne, no vivamos para nosotros, como dice también en otra porción que hemos considerado en el pasado, que Pablo menciona en
Segunda de Corintios, donde dice que ya no vivan para sí, ¿verdad? Que ya no vivamos para nosotros, para nuestros deleites, nuestros placeres, nuestro egoísmo, nuestro narcisismo, nuestra hipocresía, nuestro odio, nuestro rencor, viviendo con pasiones desordenadas, viviendo en el pecado, viviendo no según Dios, no en el Espíritu. Estamos en una situación terrible, ya no tenemos que vivir así, aunque tenemos que aceptar que lamentablemente tenemos el ejemplo de los de Corintios, hay creyentes carnales. Solamente que no uséis la libertad que tenemos ahora en Cristo y por gracia como ocasión para la carne, sino, y aquí está la alternativa, ¿ves? Que Dios nos quita algo pero pone algo en su lugar, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, si hay disputas, si hay diferencias, si suceden cosas entre nosotros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pueden haber desavenencias. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todas estas instrucciones que están en las cartas de Pablo es para nuestro beneficio, y nos está diciendo, este es el modelaje, esta es la manera que yo quiero que ustedes procedan, que ustedes vivan, dice nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Padre, por medio de Cristo. El versículo 16, ampliamos un poquito más. Esto nos va a ayudar, te lo aseguro, nos va a ayudar a entender los versículos cuando regresemos a Romanos 8. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Cuando dice cosas semejantes a esta es que, y etcétera, 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 que se puede ampliar aún más. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar, no heredarán el reino de Dios, más bien dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Nos está diciendo que ya no tenemos que vivir, y eso nos hace recordar el capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo dice, estoy haciendo lo que no quiero hacer y no estoy haciendo lo que debo hacer, miserable de mí. Pero si vamos entendiendo como él entendió, la obra de Cristo en nosotros, cuando lo que Cristo hizo y lo que nos sucedió a nosotros, y nuestro cambio de posición y de identidad al creer en él, en Cristo como Salvador, en este caso, ¿verdad? A eso que queremos enfocarnos, ya no tenemos que vivir, ser dominados por la carne, y ahora podemos vivir, ir en pos de las cosas que Dios quiere que vivamos, pensemos, actuemos y sean nuestra prioridad. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Versículos 25 y 26 de Gálatas capítulo 5, y vamos a brincar a Romanos 8 en breve. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el sinnúmero de reflexiones que yo he hecho de la palabra de Dios, pensando, ¿verdad? Meditando y leyendo la Escritura, y yo creo que tú también puedes llegar a esta conclusión, mucho de lo que el Señor nos pide en su palabra, nota que es para el mejoramiento de las relaciones de nosotros con los demás. Que mucho de lo que nosotros hacemos es para bendición de otros. Que no nos pone a nosotros como número uno, ¿verdad? Y que somos lo más importante, y la gente está buscando leer libros de autoestima y de empoderamiento y todas estas cosas que son realmente, hay mucho humanismo detrás de todo esto. Que cada cual tenga el concepto de sí como deba tener, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Pero la carne ala para el egoísmo, la carne busca lo suyo,
La carne pone en prioridad, yo soy lo más importante y los de atrás que arreen como puedan. Ya yo voy adelante y me llevo a todo el mundo de frente y por eso están estas luchas que a veces se manifiestan inclusive entre creyentes y en las congregaciones. Ahora, regresemos y vamos al capítulo 8 de Romanos y vamos desde el versículo 3 en adelante. Y con lo que acabamos de leer vamos a tener un poco más de contexto, sin olvidar el capítulo 6 de Romanos, el capítulo 5, el 7, y ahora que estamos en el 8, vamos al versículo 3 en adelante. Y gracias siempre por estar ahí y porque podemos tú y yo leer estas cosas y gozarnos en ellas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley del Espíritu de vida viene de Él, emana de Él. Tenemos vida por Él, porque Él es vida y Él vino para darnos vida y vida abundante. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que no se nos olvide eso. ¿Por qué vivir? ¿Recuerdan lo que le sucedió a los de Israel cuando estaban en Egipto? 400 años clamando a Dios que los libertara. Y llegó el momento de la libertad. Y Dios levanta un caudillo, un campeón, en este caso es un tipo de Cristo, Moisés. Y el Señor utiliza a Moisés para sacar a la nación de Israel de manera portentosa. Moisés no se lleva el crédito, realmente se lo lleva Jehová. Pero utilizó a Moisés como líder y lo saca. Cuando están en el desierto, toda esa interacción y todo ese drama que sucedió con ellos, entre Moisés, Israel, Jehová, ¿recuerdan las veces que ellos dijeron, para esto fue que nos sacaste? Para traernos aquí, para morir aquí. Es mejor estar allá, regresar a Egipto, comer lo que ellos nos daban de comida y aunque estuvieran trabajando, se les había olvidado por qué se estaban quejando. Se les olvidó la esclavitud, se les olvidó el dolor, la frustración. Y Dios actuó. Y a veces hay creyentes que el asunto no es que no sean salvos, es que se van como Demas, el que menciona a Pablo, que Demas lo abandonó y se fue a seguir el mundo. Y hay muchos creyentes ahora mismo, y hay estadísticas que se están llevando a cabo con relación a esto, y se está dando, lamentablemente, mucho con los jóvenes ya más adultos, que se están yendo de la fe, se están alejando de la fe. No es que no sean salvos, creyeron, ¿verdad? Dios va a cumplir su parte, porque la salvación no es por obras, pero sus vidas distan mucho de ser vidas espirituales. Siguen siendo vidas como sujetas a la carne, como todavía interesados y atraídos por el pecado. Y el Señor nos dice que no tenemos por qué vivir así. ¿Por qué? Porque ya nos dijo que ya hemos sido libertados, que ahora somos hijos de Dios, que ahora podemos vivir en la libertad. ¿Por qué querer ir a Egipto nuevamente? ¿Recuerdan el ejemplo que les di la última vez? El caballero que estuvo 40 años preso, lo indultan, le dan total libertad. Su récord está limpio. Regresa a tu casa. Aquí tienes ropa nueva. Ve a tu casa y sé libre y disfruta la vida. Va a la casa, entra, cierra las puertas, cierra las ventanas, se mete en el cuarto, cierra la puerta, cierra las ventanas y se va a una esquina y se pone así en una esquinita como asustado. ¿Por qué? Porque vivió 40 años de una manera y no conoce otra y no se acaba de dar cuenta que es libre. Nosotros los cristianos tenemos que recordar que tenemos una libertad, pero no para hacer lo que nos dé la gana, como mucha gente nos acusa. Cuando hablamos de la gracia y que la salvación no se pierde, no, es por gratitud, tenemos que vivir de una manera, porque la palabra nos está diciendo, ahora puedes vivir de esta forma, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La ley del pecado, no, eso se acabó, libertados del pecado, y el pecado no se señorea de nosotros. Y podemos ir entonces a movernos en la dirección de andar en el Espíritu, de vidas que agraden a Dios, que honren a Dios. Toma tiempo y todavía tropezamos en el andar, pero recordemos la paciencia amorosa de Dios y que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a dejarnos de excusas, vamos a estar dejando razones y como que Dios no me puede cambiar. Es que tenemos que hacer autoanálisis como hizo el salmista. Señor, examíname a ver si hay camino de maldad en mí, si algo está mal, y trabajar en eso. Y que el Señor nos ayude. Hay cambios que son bien fuertes
y transformaciones radicales que yo he visto. Conozco esos testimonios. A mí me ha tomado tiempo, a ti tal vez te está tomando tiempo, pero tenemos que seguir dejando las cosas atrás y proseguir hacia adelante. Y ahora disfrutar esta vida nueva en Cristo para ser efectivos embajadores, evangelistas en el tiempo que nos ha tocado vivir, creciendo en el conocimiento de la palabra, trazando la escritura correctamente, llevando el mensaje de la gracia de nuestro Señor en esta dispensación de la gracia, recordando que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Por qué no aprovechar que tenemos ese depósito que se nos ha hecho en nosotros? ¿Por qué seguir pensando que somos estamos en quiebra espiritual? Que no tenemos la ayuda de Dios y la confianza de la plena de que el Señor está con nosotros y nada nos puede separar de Él, para que nos ayude a andar en la vida que Él quiere que andemos. Él nos va a ayudar. No tenemos que hacer esto solos. Cuando queremos hacerlo por nuestro mollero, por nuestra fuerza, no nos va a salir, porque se convierte en religión, se convierte en nuestra propia justicia. Pero escuchemos lo que dice la Escritura. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor envió a su Hijo Jesucristo, se hizo en forma de hombre, ministró, pero eventualmente vino por una misión, la misión de entregar su vida en la cruz. Murió, derramó su sangre inocente por ti y por mí, en rescate tuyo y mío. Se hizo pecado por nosotros. Nunca pecó, pero cargó todos nuestros pecados. Ahora tenemos salvación, reconciliación, justificación. Somos santos porque Cristo es santo, pero estamos en medio de un proceso de santificación, donde el carácter nuestro se está poco a poco moldeando a uno más parecido al de Cristo. Eso es activo, esto es progresivo, está sucediendo en este preciso momento que tú y yo estamos compartiendo la Escritura. Así que el versículo 2, porque voy a subir a este versículo nuevamente, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Toma esto como cosa cierta, ¿verdad? Porque es cierto, lo estamos leyendo en la Escritura. Ya leímos lo que dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, pues la ley no podía salvar a nadie, la ley evidenció que somos pecadores. Por cuanto era débil por la carne, porque ¿qué fruto puede dar la carne? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, en forma de hombre, de pecado y a causa del pecado, por causa del pecado, porque vino en rescate de pecadores, por Cristo vino en rescate. Vino para salvarnos por medio de la fe, no por nuestras propias obras. Y lamentablemente millones de personas todos los días se levantan pensando que viviendo de una manera en particular, haciendo X cosas o no haciendo X cosas, van a estar de buena con Dios, porque yo soy bueno, con su propia justicia, sin Cristo, sin su sacrificio, sin la fe puesta en Él, pensando que cuando su corazón deje de latir, cuando llegue el momento de la verdad y estén delante de Dios, Dios va a decir, ¿sabes qué? He sopesado todas tus acciones en la vida y he visto que has sido más bueno que malo. Así que entra al cielo. No es así. No es así. Si alguien piensa que es así, lamento mucho. Si tú andas con ese globito caminando por la vida, con este alfiler de la palabra de Dios, ¡pap! Tenemos que explotar ese globito porque no es cierto. Tenemos que depender en la persona y obra de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Porque si no, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué entonces tuvo que venir? ¿Para qué tuvo que padecer lo que padeció? A causa tuya y mío, siendo inocente. El Hijo de Dios, Él estaba de lo más bien en gloria con el Padre. Pero el Señor quiso por amor a ti y a mí. Nunca olvidemos eso. Y ha sucedido una serie de cosas extraordinarias y unas transformaciones grandes que tenemos en nuestro ser, de que somos santos, hijos de Dios, y vamos en un proceso de santificación. Dice, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La gente que está muerta en delitos y pecados, egoístas, ¿verdad? Carnales. Y este mensaje yo quisiera que lo consideramos en el creyente carnal, porque los hay, para que reconsideren y se alineen otra vez a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también, pues obviamente se le habla a aquel que no ha creído, que está 100% en la carne, 100% condenado, con un ticket de un boleto 100% seguro al lago de fuego. Pero no tiene por qué ir allí, porque el Señor nos está utilizando a ti y a mí, como dice la Escritura, como embajadores, para llevar un mensaje de reconciliación, como si Dios hablase por medio de nosotros. Le decimos a la gente, al mundo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Estás en guerra con Dios, pero cuando crees en Cristo como único y suficiente Salvador, ¿qué dice la Escritura? Al haber creído en Cristo, por la fe puesta en Él, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Ya Dios no está molesto contigo, al contrario, nos amó tanto, no tan solo que nos salva, no tan solo tiene suficiente amor para salvarnos y adoptarnos como hijos, tiene tanto amor que no nos va a dejar como nos encontró y nos va a transformar. Esto es un excelente mensaje para todo pecador, todo aquel que cree que no hay quien lo cambie, todo aquel que cree que está atado a un vicio, todo aquel que cree que no tiene identidad, que está temeroso del futuro, que no sabe quién es, de dónde viene, hacia dónde va, que ve que el mundo va cuesta abajo. En Cristo tenemos esperanza, pero es creer en Él. Si no se cree en Él, entonces ¿qué va a suceder? La persona se va a quedar viviendo en la carne. ¿Y qué puede dar la carne? Muerte. No hay salvación en la carne, pero en Cristo hay vida y vida abundante. Dice el versículo 5, estamos en Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero como muchos versículos de la Escritura están partidos en dos, viene una segunda parte ahí mismo. ¿Cuál es la segunda parte? Pero los que son del Espíritu, y dice Espíritu con letra E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los que son del Espíritu? Los que hemos creído, los creyentes. Somos los que hemos creído. Hay una ave bien interesante, una pena que no la puedas ver. Es como una especie de lo que nosotros llamamos garzas en Puerto Rico, que son blancas, aquí también las hay, pero esta es como gris cenizo, muy interesante. Ya mismo a lo mejor sale en el tiro de la cámara. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, que nos interesan las cosas de Dios. Recuerda lo que dice Colosenses capítulo 3, los primeros versículos, que estemos mirando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, que nos interesen las cosas del Señor, que andemos en el Espíritu, que andemos como es digno de aquel que nos salvó y nos llamó, que andemos como hijos de Dios. No tenemos que vivir como vivía el mundo, y no lo vamos a hacer de manera religiosa ni santurrona, sino vamos a dejar que, ya que tenemos ese depósito en esa cuenta bancaria que Dios ha depositado, que nosotros no estamos en quiebra espiritual, y Dios ha puesto a su Hijo Jesucristo en esta cuenta, ¿verdad? Ha hecho un depósito grande para ti y para mí, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a aprovechar que tenemos ese Espíritu para que nos ayude a vivir como Dios quiere que vivamos, entendiendo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que ni lo presente ni lo porvenir. Vivamos con esta realidad y la aceptemos, y Él nos va a ayudar a vivir la vida que Él quiere que llevemos. Pero tenemos que ceder, tenemos que rendirnos a Él. Y sabes, cuando tú lo meditas bien, tú y yo lo meditamos bien, no es ley. Yo no siento que Dios está con un palo yendo detrás de mí, golpeándome, diciendo, cambia, cambia, te odio. No, así hace la gente en el mundo, pero Dios no es así. Dios dice, te amo. No es algo que yo tengo que hacer. Nuestra vida, nuestra relación con el Señor no se basa en algo que yo tengo que hacer. Fundamentalmente se trata en algo que alguien hizo, en este caso Jesucristo, lo que hizo por ti y por mí. Nosotros reaccionamos a ese amor, nosotros reaccionamos a esta salvación,
nosotros reaccionamos a esta reconciliación para poder vivir en la realidad que podemos vivir ahora, ¿verdad? Que Pablo decía, estoy haciendo lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer estoy haciendo, miserable de mí, pero luego le da las gracias al Señor al final del capítulo 7. Y ahora está desarrollando maravillas que Él está trayendo, que Cristo resucitado y glorificado le dio al apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, a ti y a mí, y tú y yo estamos meditando en esto en el siglo XXI, y esto nos ayuda a entender este gran plan y proyecto de salvación y cómo tú y yo debemos vivir, pensar, relacionarnos con los demás en esta novedad de vida, en esta vida nueva que tenemos en Cristo. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, infructuoso, inconsecuente, rebelión a Dios, ofensa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué ocuparse en la carne? ¿Por qué querer otra vez ir a Egipto? Ya no tenemos, ya las cadenas se rompieron, ya se nos dijo, el juez nos dijo, justo, te he declarado justo porque por mi hijo es justo, te declaro santo porque mi hijo es santo, y porque Él cargó con todos tus pecados en la cruz, eres perdonado de todos los pecados y te adopto como hijo, como hija mía. Maravilla de maravillas. Cómo vivir como vivíamos antes. Piensa, eso hace una lógica maravillosa y arroja una luz poderosa para nosotros entender que estamos viviendo en un estado de vida en este momento tan extraordinario, a pesar de que estamos en un mundo caído, que hay tanto peligro, que hay tanta maldad, que hay tanta violencia, tanto temor por las cosas que puedan suceder. Nosotros estamos como una pequeña luz en medio de esta oscuridad cultural y espiritual, en esta guerra violenta que Satanás está llevando contra los hijos de Dios, contra la palabra de Dios, contra la iglesia, cuerpo de Cristo, y nosotros estamos ahí como soldados y también llevando como una luz, como una antorcha, que es la palabra de Dios, llevando este mensaje al que está en la oscuridad. Porque alguien te habló a ti, alguien me habló a mí. Y tenemos que seguir haciendo esto porque el tiempo apremia. Entendiendo, ¿verdad?, que son tiempos peligrosos, los días son malos y hay que aprovechar el tiempo, hay que redimirlo, ¿verdad?, aprovecharlo el tiempo al máximo, que a veces creo que consumimos nuestra vida en cosas que no son relevantes, que son realmente más de la carne que del espíritu. Pensemos en todas estas cosas, meditemos en todas estas cosas, analicemos estas cosas. Esto se lleva en oración ante el Señor, que es un tema que tengo que tocar dentro de los episodios, la relevancia de la oración y que podemos hablar con Dios. Tú y yo estamos aquí ahora mismo pensando en estas cosas de Dios y Dios está en medio de este asunto. Yo estoy aquí no hay más nadie. Gracias al Señor que tengo el viento no está soplando fuerte que podría afectarme la grabación. Y estoy aprovechando y Dios está aquí y me disfruto de su poderosa creación en este día tan hermoso, que por cierto no te había dicho, el día que yo estoy grabando esto es el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños y también es el día de mi aniversario de bodas, porque me casé el día de mi cumpleaños. Eso es otro testimonio para el futuro. Y le doy gracias al Señor por los años de vida. No te voy a decir cuántos años tengo, pero digamos que estoy entre 30 y el rapto, ¿verdad? Y los años de matrimonio que llevo con mi esposa de ya 32 años. Dando gracias al Señor por todas estas maravillas. Y es una gran bendición que ella y yo andemos juntos, las hijas que tenemos, sus esposos, nietos, todo. Y tengo mis hermanos en la fe y amistades y las vivencias. No siempre todo en la vida me salió bien, no siempre tomé las mejores determinaciones, pero me gozo en la salvación que el Señor me ofreció. Y quiero hacer esto porque considero que es bien relevante y demasiado importante hacerlo. Y te exhorto y te invito a ti a que te reconsideres también lo que estás haciendo, cuáles son tus prioridades de vida y te pongas al servicio del Señor de alguna forma, compartas el mensaje. Así que gracias por tus buenos deseos, gracias por tus oraciones, gracias por el apoyo a este canal, ¿verdad? Y al podcast que está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que se llama Grace 21, gracias para el siglo XXI. Porque esta palabra, aunque tiene 2000 años terminada de escribir, es muy relevante para este instante que tú y yo estamos viviendo.
dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y no es lo que está buscando la gente. No es lo que la gente está buscando. Quiere sentirse vivos. Ellos creen que están vivos. Estoy gozándome de la vida. Esto es vida. Si no tienes a Cristo, es muerte. Y nada puede dar. Y la gente busca paz. Esa inquietud interna. La gente está separada de Dios. Están en guerra con Dios. Están separados de Dios. El enemigo los está zarandeando. Los tiene atados. Los tiene en un lazo, como dice el apóstol Pablo en una de las cartas de Timoteo. Pero cuando hemos creído en Cristo, libertados del pecado. Todo nuestro sistema de vida cambió. Todo nuestro pasado ha quedado, ya el Señor se encargó de eso. Las cosas viejas pasaron. Está trabajando con nosotros en el presente, en esta santificación progresiva, aunque ya somos por Cristo santos delante de Dios. Y también ya sabemos cuál es nuestro destino y nuestro futuro. Esa identidad la tenemos en Cristo, que hemos hablado de eso también en este canal, porque me parece que es un tema bien importante. Hay muchas personas que están buscando cuál es su lugar en el mundo, de dónde vienen, hacia dónde van, dónde se encuentran, cuál es su propósito, su razón de ser, y sus vidas se sienten vacías, pero no es hasta que el Señor las llena. Y por eso Pablo dice en Colosenses que en Él estamos completos. Pero el issue principal, volviendo a lo que estamos hablando de Romanos, y que viene recogiéndose desde los primeros 7 capítulos de Romanos, es el issue del pecado. Y ya el Señor se encargó de eso, lo pegó a la cruz, Él se identificó, ¿verdad? Se hizo carne y nuestra identidad la llevó a la cruz. Y ya, la paga del pecado es muerte. El acta de los decretos que era contraria a nosotros, ya eso se lidió. El juez dijo, porque ve a Cristo en nosotros, que tenemos vida y paz y hemos sido reconciliados con Dios y se acabó la guerra, pues entonces nos ve con otros ojos. Y nosotros tenemos que recordar estas cosas para no caer y ir hacia atrás, no ir hacia la carne, no ir hacia nuestra propia justicia, sino recordar lo que ha sucedido y en la situación espiritual maravillosa, extraordinaria, insuperable, que se nos ha ofrecido en Cristo. Cuando al momento de creer, porque ¿qué crédito podemos llevarnos nosotros? Ninguno. Nosotros somos los receptores, vasos de barro, que hemos recibido los tesoros maravillosos de la gracia de nuestro Señor y toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuál es la prioridad de tu vida en este momento? ¿Cuál es la prioridad de mi vida? Todo esto tenemos que reconsiderarlo grandemente porque ha sucedido algo maravilloso cuando creímos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí lo dice, yo no estoy inventando, ¿verdad? Lo dice claramente que los que viven según la carne no van a poder agradar a Dios. Ya estoy terminando este episodio, pero vamos a seguir más adelante. El versículo 9. Mas vosotros, porque ahora se está dirigiendo a ti y a mí, que somos salvos, que no se nos olvide, estos son memos de Dios, recordatorios de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que valga, ¿verdad? Si es que somos salvos, porque si no somos salvos esto no aplica. Pero si somos salvos, entonces sí aplica toda esta verdad. Si somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, Dios se ha encargado del pecado, ahora vivamos de acuerdo a esta verdad. ¿Ves qué poderoso es este capítulo 8? Qué maravillosa salvación tenemos. ¿Por qué debemos ser agradecidos a Dios, alabar su nombre? ¿Por qué debemos compartir esta verdad a otros? Porque sí podemos experimentar paz, no una paz emocional, y una paz pasajera. Como dijo el Señor Jesús cuando estaba ministrando, la paz que yo les dejo, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. Tenemos paz, la paz de Dios. El Dios de paz está con nosotros. Esa paz de saber que ya no estamos separados de Dios y que tenemos esperanza en Cristo. Tenemos salvación, tenemos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y vida abundante. Yo lo voy a dejar aquí, con el compromiso de que en el próximo episodio vamos a seguir
con este poderoso capítulo 8, porque se sigue poniendo cada vez mejor y mejor. Pero el Señor nos está ubicando en tiempo y espacio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y ahora entrando al 8, entendiendo lo que pasó con el pecado, que era lo peor que nos había sucedido, lo que nos mató, lo que nos separó de Dios, que en Cristo ya ese asunto está resuelto. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Podemos pensar, ¿verdad?, con un nuevo pensamiento, con una renovación de nuestro pensamiento, pensando en las cosas de Dios, en la prioridad de Dios, en lo excelente de Dios para ti y para mí. Amén. Hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.